noches por allá, tardes desde acá. Y bueno, esperemos que todos estén bien y vamos a ver, vamos a entrar hoy de lleno ya al tema número 14 de nuestra declaración de fe. El día de hoy vamos a ver el tema el Señor Jesucristo. Vamos a estar tratando acerca de él. En los temas anteriores vimos Dios el Hijo, la parte 1, la 2, la 3. Ahorita vamos a entrar más ya de lleno a lo que es a la persona propiamente del Señor Jesucristo, ya no tanto en la relación con la triunidad, sino ya como persona, ¿no? Ya esa parte de su obra, el hombre, el Dios, ¿verdad? Que podamos estar viendo esto ya directamente. Porque como lo hemos estado tratando, no solamente en los temas anteriores, pero en la serie, en la de Contracorriente, hemos estado hablando acerca de la regresión del énfasis en la cristología que ha tenido la iglesia. Es decir, esa enseñanza sistemática con respecto a la persona de Cristo. Lo importante que es afianzarnos, afirmarnos, tener en claros todos los detalles que podamos. Mientras más detalles, nunca serán suficientes. Es decir, nunca vamos a decir, no, ya hasta aquí sé todo con respecto a la persona de nuestro Señor y ya con esto me basta y yo creo que ya con esto la hago. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos crecer, necesitamos definitivamente avanzar en eso. Y si nos llevamos los próximos 10 años viendo y yendo más hacia adelante con respecto a él, pues eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Porque como lo hemos visto, ¿no? En los primeros siglos se caracterizaron por esas discusiones, ¿no? Por establecer la humanidad de Cristo, ¿se acuerdan? Ese fue uno de los problemas que enfrentaron, por un lado, tanto a la humanidad como a la divinidad, pero fue, sobre todo en los primeros siglos, fue en particular la humanidad de Cristo por el tema del gnosticismo y la influencia del gnosticismo. Y a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, se fue uno que otro, ¿verdad? Por ahí, ahora sí que un que otro hereje, lanzaba algún ataque, no puedo decir que incipiente con respecto a la divinidad de Jesús, pero nunca fueron tan agresivos, nunca fueron tan violentos como lo es ahora. Desde el liberalismo teológico nunca han sido tan violentos los ataques en cuanto al reconocimiento de la deidad de Cristo, ¿sí? Y esto es particularmente delicado y es particularmente serio porque precisamente esos ataques se han estado originando dentro de la llamada iglesia, dentro de la cristiandad. No puedo decir del cristianismo, pero puedo decir de la cristiandad. Entonces, se presentan hoy en día, ¿verdad? En este mundo hay tantas opciones, ¿verdad? Hay de tanta espiritualidad, ¿no? Que bueno, ya de repente ya se presenta al Señor Jesucristo como esa opción, como esa persona que te puede ayudar para que te vaya mejor y para que logres lo que tú quieres, cosas que ya hemos visto, ¿sí? Pero vemos que, miren, hay muchas cosas que como seres humanos podemos lograr nosotros. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro, en primer lugar para nosotros mismos, pero también a la hora de que nosotros compartimos, porque son cosas incluso por las que estamos orando. Ahorita acabamos de orar por eso, y es el hecho de que podamos compartir y el hecho de que nosotros tengamos en claro que hay muchas cosas que como seres humanos podemos lograr sin la intervención directa del Señor Jesucristo. Es decir, hay cosas que se pueden obtener y cosas que se pueden mejorar en el entorno y las circunstancias de nuestras vidas simplemente por utilizar el sentido común, por tener dominio propio, por ser prudentes. ¿Sí me explico? Pero, es decir, todas esas cosas nos pueden obtener o podemos obtener buenos dividendos con ellas. El asunto es esto, que
el principal problema del hombre, es decir, la expiación de pecado, eso es solamente en Cristo, que es 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que el apóstol Juan, ahora sí que de tapa a tapa, ¿verdad? Ahí en su evangelio, con el evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el 21, ¿verdad? Todo el evangelio, ves que no escatimó detalle por dejar en claro que el Señor Jesucristo es Dios desde el principio, desde el versículo 1, Juan 1:1, desde ahí ya hay una clara línea de establecer que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es de la misma naturaleza del Padre, engendrado del Padre, ¿sí? Engendrado del Padre. Y bueno, pues de la misma manera sigue en esa misma temática después ya en sus epístolas, particularmente él hace un esfuerzo impresionante por demostrar también la humanidad del Señor, ¿sí? Es decir, en el Evangelio habla mucho acerca sí, habla acerca definitivamente, por supuesto, de la humanidad del Señor, pero es demostrando, ¿verdad?, el que es Dios. Y en las epístolas hay un esfuerzo muy grande, particularmente en la número 1, en dejar claro que Jesús no solamente es Dios, pero es que es Dios encarnado, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahorita en Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos del 1 al 16. Yo lo voy a ir leyendo, síganme ahí, me voy a ir deteniendo un poquito. Les anticipo que este tema va a estar bastante nutridito. Hay muchos pasajes, hay muchos puntos, así que le vamos a meter el acelerador. Primera de Juan 4:16 dice, síganme ahí con su vista, ahí lo tienen en la pantalla. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, somételos a prueba a ver si proceden de Dios, ¿verdad? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y recordamos, porque esto lo vimos también ya la semana pasada, que espíritu se refiere a personas, a maestros, a profetas. Y profeta sencillamente quiere decir alguien que habla de parte de Dios o que trae un mensaje de parte de Dios, no tanto como un mensajero, pero alguien que porta una palabra de Dios, que da una palabra de Dios inspirada de Dios. Bueno, hay profetas de parte de Dios, hay otros que se llaman a sí mismos profetas y no tienen nada que ver, pero no nos vamos a meter por ahí. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, es decir, toda persona que confiese, que homologue, que diga el mismo discurso que el Señor, que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, lo pone muy sencillo. Y este es el espíritu del anticristo. Es decir, aquí el espíritu del anticristo no se refiere al de la bestia, que no está hablando de eso. Es decir, de las personas que son contrarias, que su mensaje es contrario al mensaje de Dios y a la persona de Cristo. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Versículo 4. Fíjense con qué ternura lo dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Evidentemente se está refiriendo a los falsos profetas y sus mensajes torcidos con respecto a la humanidad del Hijo de Dios. Esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Porque no homologamos, como menciona, porque alguien que no confiesa, ¿verdad? Que Jesús, el Hijo de Dios, no solamente es Dios, pero también es hombre, dice, pues no es de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros nos alineamos con el argumento de Dios y pues ahí es donde está nuestra victoria, mis amados. A eso es lo que se refiere, no como hace un rato oraba, ¿verdad, Pavel? No es al yo ahorita declaro, yo ahorita digo esto y yo me esfuerzo, no, es el hecho de mi argumento es el mismo argumento de Dios, ahí es en donde está nuestra victoria, por lo que
nos hace ser de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace ser de Dios? ¿Qué es lo que nos hace recibir la vida de Dios? ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo? ¿Qué es lo que nos lleva a recibir su vida? Pues es el creer lo que Él dice y obedecerlo. No hay nada más, ¿sí? No hay nada más. Y dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, el mensaje de ellos se origina en el mundo, ¿sí? Se centra y promueve las cosas del mundo y el mundo les hace caso porque no es nacido de nuevo, porque van con la misma naturaleza, ¿sí? Y lo que el mundo dice es lo que define sus vidas. Es decir, un argumento que no se origina en Dios, eso es lo que define sus vidas. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, o sea, no nos hace caso como decimos en México, ¿verdad? No nos pela, ¿sí? No nos hace caso. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También se traduce como el espíritu de engaño, ¿sí? Y esto es un contraste monumental que hace el apóstol Juan. Y esto es una maravilla, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vamos a entrar ya un poco más, más de lleno a lo que es el tema de hoy, ¿sí? Vamos, ya entramos por ahí, pero ya pusimos una base, hicimos una introducción y vamos a hablar lo que se conoce como unión hipostática o hipóstasis. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina, ¿verdad? Y la naturaleza humana. A esto es a lo que se le llama teoantropocéntrica, ¿sí? Es decir, teos de Dios y antrópica, no antropocéntrica, antrópica, perdón, me rewindo para atrás, antrópica, ¿sí? Es Dios, hombre. Antropos es hombre, theos es Dios. Entonces, esto es muy importante, como lo vimos la semana pasada, porque precisamente se necesitan esas dos naturalezas y en este caso están esas dos naturalezas, ¿sí? En una misma persona, porque él tenía que ser hombre para representar a la humanidad caída, pero también tenía que ser Dios para redimirla. Así de sencillo. Este tema de que Cristo se despojó de su divinidad es falso, es una herejía, es una muy mala interpretación, porque como lo hemos visto, si dejó de ser Dios, entonces el hombre queda sin esperanzas, entonces no hay redención. Entonces esto era absolutamente necesario y esto es algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces hablamos un poco la semana pasada que si Jesús no era un hombre real, pues la muerte en la cruz entonces fue una ilusión, o sea, fue una farsa. Tenía que ser real para tomar el lugar de la humanidad, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, representar al ser humano, representar al hombre, ¿sí? Y hay mucho que las escrituras nos hablan con respecto a la humanidad. Número uno de esto, pues empezamos por aquí, que es el nacimiento virginal y un cuerpo verdadero. Y estamos ahorita en las fechas, ¿verdad? ¿Qué mejor fecha para hablar del nacimiento virginal, ¿no? Y no porque estas sean las fechas en las que el Señor nació, pero es en las que tradicionalmente se celebra la venida o el advenimiento, ¿verdad?, del Hijo de Dios como hombre, la encarnación que hablamos la semana pasada, y esto es básico. ¿Por qué? Porque la encarnación fue precisamente, y el nacimiento virginal fue el medio que utilizó y por el cual garantizó, escuchen bien, garantizó una naturaleza no pecaminosa de él, ¿sí? Voy a dar un par de citas por ahí para que ustedes lo puedan ver más tarde. Como hay muchos pasajes que vamos a leer, yo quisiera nada más que anotaran que es en Mateo capítulo 1, del versículo 2 al 15. Hago un resumen muy rápido de esto, porque se usa de manera general el verbo engendrar cuando pasa de un hijo o de un padre a un hijo. Abraham engendró a Isaac, y engendró a tal, engendró a tal. Se utiliza de que el hombre, pongan atención en esto,
fue engendrando hombre. Eso es, ese detalle lo van a ver ahí, ¿sí? Hombre engendra hombre. Sin embargo, ya en el versículo 16, vamos para allá, en el versículo 16 hay un cambio importante, ¿sí? Viene, repito, diciendo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró así, y toda una lista, no creo que son 14 generaciones, la verdad es que ahorita se me vino así, pero son todas las generaciones, habla de engendrar, engendrar. Sin embargo, repito, cuando ya llega este cambio, ¿verdad? Esencial para descubrir el nacimiento virginal de Jesús, se utiliza la frase, ¿verdad? De la cual nació Jesús. Fíjense bien, de la cual nació Jesús. Y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual, es decir, de María, nació Jesús. Ya no dice que José engendró a Jesús, sino que Jesús nació de María, dice, llamado el Cristo. Y eso es muy importante porque José no engendró a Jesús, ¿sí? José no engendró a Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nació de María, pero es engendrado por Dios. Por eso ahí les está cayendo una presentación así despacito. ¿Sí? Nació de María, pero es engendrado por Dios. La misma naturaleza del Padre. Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, vean qué importante es, mis amados, que leamos con detenimiento. Sí, porque muchas veces nos vamos de paso, ahora sí que leemos y aquí no le entendí, me sigo, no, pero que leamos con detenimiento, ¿verdad? Porque la atención a esos detalles es muy importante para la comprensión adecuada del texto, ¿ok? Entonces, si seguimos tratando el nacimiento virginal, yo les aconsejo, bueno, no les recomiendo, les pido por amor al Señor y a ustedes mismos, que lean en Lucas todos los primeros capítulos, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, porque describe cómo, con mucho detalle, que aunque Mateo habla acerca de él, Marcos no trata acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Él entra directo. Juan no trata acerca del nacimiento de Jesús, pero Mateo y Lucas sí, y Lucas da muchísimos más detalles, detalles históricos, detalles que lo posicionan en que le dan fecha al nacimiento, con relación a las profecías, con relación incluso a la profecía y hablando de ese advenimiento del que habló Daniel, de las semanas de Daniel, ¿sí? Te lo ubica perfectamente ahí. No tenemos tiempo para entrar, en su momento lo haremos, pero vean, hay tantos detalles ahí en Lucas con respecto al nacimiento virginal y a ese cuerpo verdadero, todo el contexto histórico que lo puso ahí es maravilloso, ¿sí? Pero en Lucas en 2:52 describe cómo el Señor fue teniendo desarrollo. Lucas 2:52, no lo puse en la lámina, ustedes búsquenlo, anótenlo ahí, porque dice que Jesús crecía en sabiduría. Dices, bueno, ahí está la parte espiritual, ¿verdad? Su parte intelectual, iba creciendo en sabiduría, dice, y en estatura. Y estatura se está refiriendo, la palabra que se utiliza para estatura es nada más, se aplica a un cuerpo, se aplica a algo físico, a un cuerpo verdadero, ¿sí? Dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, vamos a entrar a ver directamente que tenía características de un ser humano, ¿sí? Es decir, con las escrituras nos prueban no solamente escritos, vamos a llamar seculares, de historiadores contemporáneos a Jesús, pero la misma escritura, que es la palabra de Dios y que es la palabra profética más segura que tenemos, nos da características humanas, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Nos habla de su personalidad, pero nos da características humanas, como que, pues que tuvo hambre, ¿sí? Tuvo hambre después de que tuvo ese ayuno ahí en el desierto. El Señor tuvo hambre. Un espíritu no tiene hambre. Un espíritu no come, no tiene necesidades físicas. Es decir, el hambre está solamente amarrada a necesidades biológicas.
y un espíritu no tiene bios, de biología, pues, ¿no? De bios, o sea, no tiene ese nivel de vida, ¿sí? Pero también se cansó, ¿verdad? Ustedes recordarán ahí, en el pozo de Jacob, cuando tenía que pasar por Samaria y que iba a llegar ahí con la mujer, samaritana que se encuentran ahí, pues se cansó, pues caminaban un montón, ¿sí? Y se cansó, ¿verdad? Y mandó a comprar comida, ¿verdad? Ahí con sus discípulos, le dio sed, tuvo toda esa interacción. Todo eso son características de un ser humano, ¿sí? También experimentó el dolor por la muerte de un amigo, de un ser querido. De hecho, ahí es donde está, en Juan 11:35, es donde está uno de los versículos más cortos, ¿sí? Jesús lloró. Y te muestra, o sea, esa parte humana, ¿sí me explico? Esa parte de sentimientos, no solamente el aspecto físico, pero el aspecto de personalidad, el aspecto que incluye los sentimientos, ¿verdad? Sintió compasión por las personas. Uf, y eso lo vemos un montón, ¿cierto? Eso lo vemos un montón, como el Señor sintió compasión como una persona, ¿sí? Experimentó la pena, ¿verdad? Se lamentó por la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan? Ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, Dios te envía palabra, Dios te envía gente, y tú, ¿qué es lo que haces? Ay, ay, así te va a ir. Ahí están los ayes, ¿verdad? De ese dolor. Pero también se cansó mucho, también quedó agotadísimo después de horas extenuantes de ministración en la barca. Pues ahí está, todos lo podemos ubicar, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Lean, mis amados, los evangelios. El evangelio de Marcos, por ejemplo, está lleno de las huellas de Jesús en ese sentido. Todos los cuatro evangelios, ¿sí? Es decir, los sinópticos y el evangelio de Juan están llenos de las huellas del Señor Jesucristo. Esto es muy, muy importante. Que nosotros lo sigamos, que nosotros tengamos a la hora de que abrimos las escrituras esa perspectiva, ¿sí? Que lo podamos ver y nos vamos a encontrar cosas maravillosas, porque el Señor no se niega a sí mismo y dice, pues, que el que le busca, le encuentra. Amén. El que toca, se le abre. Entonces, al que llama, ¿verdad? Se le abrirá. Entonces, vamos a tocar, vamos a buscar para encontrar que el Señor nos abra y nos deje conocerle más, ¿verdad? A este hombre precioso, como la escritura le llama, es el ser más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Uf. Entonces, no solamente tenía todos estos rasgos, estas características, pero tuvo un nombre, ¿verdad? Y el nombre del Señor Jesucristo es un nombre propio que expresa muchas cosas, expresa su misión, expresa su exaltación, expresa su soberanía. Habla de en otras palabras, a qué es a lo que él vino, ¿verdad? Y fíjense bien, aquí voy a recordar un poquito de cosas que hemos tratado en otras ocasiones y con otros temas, pero en el Nuevo Testamento nunca se aplica al Padre o al Espíritu Santo el nombre de ellos o la persona de ellos para que en el nombre de ellos doblemos rodilla y confesemos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, hasta que el fin venga. Siempre es en el nombre de Jesús. Por eso yo quiero acotar, quiero recordar esto, y bueno, ya que se está grabando, pues que ahí quede, ¿verdad? Pero es el hecho de que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pedimos al Padre en el nombre de Jesús, no oramos al Padre, no decimos, Señor, yo te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense de dónde viene esto. O sea, no es de que sea una herejía propiamente, pero nada más no está en las Escrituras, ¿sí? No está. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a Efesios capítulo 1, vamos a entrar con una serie de versículos, ¿verdad? Soportando todo, cada palabra que se va diciendo, ahora sí que cada declaración que hacemos, soportada por la palabra. El Señor Jesucristo está por encima de todos y está por encima de todos. Efesios 1, 21 al 23 dice que Él está muy por encima de todo principado. ¿Sí? Es decir, esto es una autoridad espiritual, pero dice autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra. Es decir,
mencióname algún nombre. El Señor está muy por encima de ellos, ¿sí? No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no se está refiriendo al siglo XXI que estamos, no. Es decir, no solamente en esta vida, sino en la que sigue, no solamente en esta creación, sino aún después de la creación. ¿Okay? Y todo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual la plenitud de aquel que lo llena todo. Filipenses 2:6 al 11. Esto está maravilloso. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, es decir, ya no puede haber más exaltación que a él, no puede haber nadie, no puede haber ninguna persona más exaltada por encima de él. Y le confirió el nombre, o le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, fíjense bien, al nombre de Jesús, es decir, cuando se nombre el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no es para que en el nombre de Jesús, es más, se entiende más y es más correcto en el castellano, al nombre de Jesús. ¿Sí? No es en el nombre de Jesús te arrodillas, no es al nombre de Jesús me arrodillo. Y lo reconozco que él, de verdad, y pueda confesar, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es el que está por encima, es el que manda, es el mero mero, para gloria de Dios Padre. Entonces, al hablar del Señor Jesucristo, mis amados, siempre vamos a ver aspectos que involucran toda su humanidad, pero también toda su naturaleza divina. Nunca los vamos a poder separar, ¿sí? Nunca los vamos a poder separar. Entonces vamos a ver algunos aspectos del Señor Jesucristo, que es la clase que estamos viendo, ¿sí? Número 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Su vida inmaculada, es decir, que no tiene mancha, que nunca pecó. En Hebreos 7, del 26 al 27, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, fíjense bien cómo dice, santo, inocente, o sea, completamente apartado, ¿sí? Inocente es completamente libre de culpa, inmaculado, completamente libre de cualquier mancha, de cualquier imperfección. Dice, apartado de los pecadores. Esto no quiere decir de que, no, pues entonces pues Jesús también comió ahí con los pecadores, ¿verdad? Y él dijo y le decía, nada, tú comes carne y tú tomas vino y tú eres un pecador igual que... Dice, no se está refiriendo a eso. Cuando dice apartado de los pecadores, aquí se está refiriendo al estilo de vida que él tuvo. Por eso vean el Salmo 1, bienaventurado el varón que nunca se sentó, que nunca tomó, y esto no quiere decir, ya no me voy a meter por ahí, si no me voy a desviar, y tengo poco tiempo para avanzar con esto. Pero es el estilo de vida que él tuvo, apartado de los pecadores, y dice, y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados. Ahí está. ¿Sí? Cualquier sumo sacerdote necesitaba en primer lugar ofrecer por sí mismo, dice, y después por los pecados del pueblo, dice, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ahora, cuando se ofreció a sí mismo, pues no lo hizo para expiar sus propios pecados, porque él no tenía, lo hizo para expiar los pecados de todo aquel que cree. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que es una referencia a Isaías 53:9, dice, el cual, el Señor Jesucristo, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Nunca pecó, ¿sí? Tuvo una vida inmaculada, pero también tuvo una vida llena de milagros, una vida sobrenatural. Simplemente nosotros vemos en los evangelios, ¿verdad? Un despliegue
de su majestad, vemos un despliegue de su divinidad como hombre, vemos un despliegue de su poder, ¿sí? En Hechos 2:22 nos dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Es decir, ustedes vieron proeza tras proeza, tras proeza, tras proeza, milagro tras milagro. Ustedes vieron prodigios, vieron señales, vieron cosas sobrenaturales, ¿sí? No así por ahí de repente, es que era continuo, dominio sobre la naturaleza. Con una palabra calmaba la tempestad, con una palabra levantaba a un muerto, con un simple toque, con una palabra sanaba a alguien, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Alimentaba a la gente. Es decir, había un despliegue de poder, mis amados, impresionante. A eso es a lo que va en milagros, un despliegue de poder impresionante, ¿sí? En Hechos 10:38 nos dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Aquí ungir no es de que no es luego la imagen que se tiene, ¿sí? Aquí cuando está hablando de que lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, tenía todo el respaldo por ser el Hijo de Dios, el ungido, acuérdense, el Mesías, el Cristo, ¿sí? El cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿sí? Impresionante. En esos despliegues de poder también podemos ver, por otro lado, su obra sustitutiva o sustitutoria. Las dos palabras son correctas, en la cruz, ¿verdad? Como él fue nuestro sustituto, por eso decíamos, tenía que ser hombre para representarnos, por como lo comentamos la semana pasada, por esa ley de similitudes. ¿Okay? Carne redime carne. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, yo no le estoy cambiando el mensaje del Señor Jesús, que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. Lo mismo les estoy entregando. Lo mismo les estoy dejando a ustedes, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados, fíjense bien, conforme a las Escrituras, ¿sí? Fue a la cruz. Segunda a los Corintios 5:21. Este es probablemente uno de los versículos más, más claros en cuanto a la doctrina de la sustitución. Dice: al que no conoció pecado, es decir, al inocente, al justo, le hizo pecado por nosotros. Esto no quiere, fíjense bien, dice que le hizo pecado. No me voy a detener mucho, pero es que algunos interpretan de que el Señor se hizo pecador y que por eso murió. Si se hubiera hecho pecador, no nos hubiera podido redimir, mis hermanos. Lo hizo pecado, ¿sí? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, Dios, el Padre, castigó en él el pecado de todos nosotros, aun cuando él nunca pecó. Eso es lo que está diciendo. Es decir, en sustitución, ¿sí? En sustitución. Muy importante. El siguiente punto es su resurrección corporal de entre los muertos. Pero resurrección corporal es esencial, porque fíjense que hay quienes se dicen cristianos y dicen que la resurrección es metafórica, ¿sí? No, bueno, sí, el Señor resucitó, pero en nuestro corazón, ¿verdad? Hay algunos teólogos latinoamericanos que en su momento dado, con algo que se conoce o que es la teología de la liberación, que no es otra cosa más que ponerle a lo social comunista, cristianizarlo, ¿verdad? Y bueno, decían que el Señor Jesucristo resucitó, pero en la lucha por los oprimidos, ¿no? Ahí por si se les ocurre alguna otra barbaridad. Mateo 28, del 6 al 7.
No, tuvo una resurrección corporal, así como él tuvo un cuerpo, como él lo recibió por ese nacimiento virginal, un cuerpo, su resurrección también fue corporal. Dice, no está aquí, un ángel ahí hablándole, de verdad, no está aquí porque ha resucitado, tal como dijo, venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os ha dicho. Primera a los Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es decir, las escrituras ya decían que su cuerpo no vería corrupción, ¿sí? Es decir, que nunca ver corrupción, ahí se refiere, nunca se va a podrir, ¿ok? Es decir, se va a resucitar, a él va a tener vida, ¿ok? Lucas 24, esto es muy importante. Lucas 24, 37 al 43. Fíjense, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Por eso a mí me gusta mucho cómo escribe Lucas. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas y me gusta mucho el libro de los Hechos, ¿verdad? Que podríamos decir Lucas 1 y 2. Pero me gusta mucho porque da tantos detalles, mis amados, ¿sí? Dice, ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Dice, miren mis manos y mis pies. Yo mismo. Palpadme y ved. O sea, tóquenme. Pues nadie puede andar tocando un espíritu, ¿verdad? Tóquenme, pálpenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Yo no sé si nada más hizo así o, o se hizo así, ¿verdad? Y tóquenme, o sea, vean, no soy, no, no soy aire, ¿ok? Tengo carne, tengo huesos y un espíritu no tiene. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Miren, aquí está, se me hace un detalle muy bonito esto. No sé si ustedes lo ven y permítanme que me detenga aquí, pero es que es algo que es muy deleitoso ver cuando te imaginas la escena, ¿no? O sea, dice que ellos, que así como que es que no lo puedo creer, pero ya no era una incredulidad de, no, todo sombrío, estoy triste, porque y el Señor resucitó, no, bah. O sea, no va por ahí. O sea, era una alegría que es así, es como que no lo puedo creer. ¡Ah! ¿Verdad? Y fíjense cómo él entiende todo. Él entiende la causa de nuestras emociones. Él entiende la causa de nuestras acciones, porque Él es Dios y todo lo sabe. ¿Mm? Y aquí les dice algo así como para que todavía el asombro se les fuera todavía más para arriba, pero para aterrizarlos. ¿Tienen algo de comer? O sea, un espíritu no come y le dice, yo tengo hambre, ¿no? Les está diciendo, tengo hambre, ¿no? Saquen los tacos. Sí, saquen los tacos por ahí, versículo 42. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Imaginen un pescado zarandeado ahí a las brasas así. No, y el Señor lo agarra y se lo empieza a comer. Y ellos todavía con la mandíbula rebotando en el suelo del asombro de ver que se dieron cuenta, no es un espíritu, es el mismo Señor resucitado. ¡Wow! ¿Sí? Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta! ¿Verdad? Pero también vemos su exaltación a la diestra de Dios. Todas las etapas que venimos viendo, mis amados, su vida inmaculada, sus milagros, ¿sí? Su nacimiento virginal, su resurrección corporal, pero después de eso, cómo físicamente, cómo lo vieron, cómo fue exaltado, cómo entra a los cielos, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos
miraban, ellos estaban ahí, ellos estaban viendo y ellos vieron cómo va para arriba. No fue un abrir y cerrar y ahorita está, ya se desapareció. No, ellos vieron cómo se iba elevando mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Bueno, sentado, ¿verdad? O sea, ya fue exaltado a la diestra del Padre, subió a los cielos, ascendió. Ya vimos también Filipenses capítulo 2, ya vimos los versículos 9 al 11 hace un momento. En Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, fíjense, después de eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente eso, pero no se queda allá. Tenemos promesa porque Él va a venir, ¿sí? Él va a venir físicamente por nosotros. En su segunda venida, fíjense, él hizo una promesa antes de ser arrestado, ¿sí? Antes de ser torturado, antes de todo eso, él le hizo una promesa a sus discípulos y esta promesa, mis amados, es extensión nuestra también, ¿sí? Es a nosotros esta promesa. Dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, porque ellos ya sabían que su maestro les iba a ser quitado. De hecho, ya estaba ahí anunciando lo último, se los acababa de anunciar. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. O sea, tengan su confianza en Dios, creed también en mí. ¿Por qué les dice todavía en ese momento, creed en Dios, creed también en mí? Porque yo soy Dios, es lo que les está diciendo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Es decir, no, ¿sabes qué? Pues es que nomás está, pues para los que escogí, como escogí a unos para que se fueran para el infierno y otros para allá, pero pues no, ¿verdad? No, les está diciendo, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no les estaría diciendo esto. Si no hubiera lugar para ustedes en donde yo voy a estar, yo no se los hubiera dicho. Dice, porque voy a preparar al lugar para ustedes. Qué maravilla. En Hechos, capítulo 1, versículo 11. Estamos ya para terminar. Que les dijeron, varones galileos, son los de las vestiduras blancas que vimos ahorita, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, como que después de la ascensión de lo que acabamos de leer ahorita, o sea, que lo vieron y que, o sea, ahora sí que se perdió ahí en una nube, como que se quedaron, pues seguramente atónitos, ¿verdad? Y haciéndose muchas preguntas y volteando para arriba y todos así como que, bueno, ya te fuiste, pero vas a venir o vas a salir ahorita o cómo va a estar la cosa. Nos quedamos aquí, vienes otra vez porque tenemos promesa tuya, pero ¿cómo va a estar el asunto? ¿Me explico? Y les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, es decir, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir? Físicamente, ¿sí? ¿Cómo regresará físicamente? Por último, mis amados, esta es una promesa preciosa, ¿verdad? Y terminamos con esto. Y el propósito es terminarlo con mucho ánimo, mis amados, es terminarlo con mucha alegría, con mucho gozo y que tomemos estas palabras para animarnos los unos a los otros. Terminamos con esto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Luego vamos a ver todo esto cuando lleguemos allá a la segunda venida. Y los muertos en Cristo se levantarán primero o resucitarán primero. Versículo 17. Entonces, nosotros,
los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor siempre. Vean qué promesa. Vean qué promesa, mis amados. Sí. Nadie se queda abajo. El Señor no deja atrás a nadie. El Señor no deja abajo a nadie de los suyos. Sí. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Vean bien lo que está diciendo. Vean bien el versículo 18. Confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué cosas? Es que el Señor va a venir por nosotros. Sí, por eso el saludo que tenían ellos como creyentes, ¿verdad? Era ese Maranata. El Señor viene, pero no es nada más, el Señor viene. No, es que lo que implica que el Señor venga es que nos va, o sea, viene para llevarnos con Él, para llevarnos a esas moradas, para llevarnos a ese lugar que Él fue a preparar para nosotros. Amén. Entonces, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Y le damos gracias a Dios por habernos dado, ¿verdad?, la oportunidad de conectarnos, de estar aquí compartiendo la palabra del Señor, y pues vamos a pasar a la sobremesa. Que Dios los bendiga.